Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 5.000 militares a Colombia. Revuelo por este apunte que llevaba en su libreta el consejero de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton. Mientras tanto, el régimen chavista arrecia su persecución contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana. El ciudadano Juan Guaidó. La prohibición de su salida del país. 2, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión. Las amenazas se dan en momentos en que los Estados Unidos endurece sus sanciones económicas contra Nicolás Maduro. Hoy el Tesoro tomó medidas contra la compañía de petróleo estatal de Venezuela, PDVSA, para ayudar a evitar que el expresidente Maduro desvíe los activos de Venezuela. El gobierno encargado ya completa su primera semana en el poder y hoy la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el nombramiento de 11 diplomáticos que los representarán en los países del continente americano que ya reconocieron a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. Hermanos venezolanos en todo el mundo, los extrañamos. Ahí van sus representantes ante estos países. Una sesión histórica, de nuevo, que van a estar velando por sus intereses. En el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. 2 de los nuevos embajadores, desde Argentina, Elisa Trota, y desde Perú, Carlos Eduardo Escul, explican cuál será la estrategia para que la presión internacional logre que en Venezuela cese la usurpación de poder y sean convocadas en el corto plazo nuevas elecciones libres y democráticas. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el revuelo que generó una imagen que le dio la vuelta al mundo y que muestra los apuntes en una agenda del consejero de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton. En una de las hojas del cuaderno del alto funcionario, como ustedes lo pueden ver en pantalla, aparece la frase 5.000 tropas a Colombia. El punto clave de esta noticia, pese a que el gobierno colombiano negó conocer el alcance y la razón de dicha anotación, esa imagen genera controversia y coincide con la llegada a Colombia del comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, el general Mark Steimer, quien ha señalado que ha llegado a la región para desarrollar y mejorar estrategias de seguridad. El punto clave de esa noticia. Este hecho tiene lugar en momentos en que aumenta la presión internacional contra el régimen chavista. Una semana ya completa Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hoy él ha logrado que la Asamblea Nacional de Diputados aprobara la designación de sus primeros 11 diplomáticos. Se trata de un grupo de embajadores que representará a Venezuela en los países que ya reconocieron a Juan Guaidó como mandatario interino del país bolivariano. Tanque 2, visualice blanco a la izquierda. Para nadie es un secreto que el eslabón más fuerte del chavismo siguen siendo las Fuerzas Armadas y que hoy en día parecieran ser el único sostén de su régimen en momentos en que a gritos millones de venezolanos exigen cambio, exigen libertad. La juventud hace un llamado a toda la fuerza militar a que escuchen al pueblo. Y para garantizar la paz tenemos que prepararnos. Maduro se ha encargado de que los generales le den su respaldo y se lo hagan saber al mundo. Independencia y patria socialista. Los adula y alardea de sus capacidades militares u operacionales como si estuviera alistándose para una guerra. Todo el sistema de armas, toda la fuerza militar, todo el apresto operacional, toda la unión cívico-militar, toda la capacidad miliciana, para que nadie ose siquiera pensar en tocar nuestro suelo sagrado.
Pero para expertos, lo que hace el heredero del chavismo es tratar de comprar estas conciencias ante el temor de que los reiterados mensajes del nuevo presidente interino Juan Guaidó calen en la cúpula militar y los altos mandos castrenses decidan empuñar las armas en pro del pueblo y no en pro del régimen. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre, pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Juan Guaidó ya cumple una semana tras juramentarse como presidente interino de Venezuela y las veces que ha salido en público no desaprovecha ocasión para enviarle una lluvia de mensajes a las fuerzas militares. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. En medio de este pulso, Guaidó le recuerda a los militares que pueden acogerse a la ley de amnistía. ¿Vieron el día de hoy cómo, a pesar de la áspera relación que hemos llevado con las Fuerzas Armadas durante años, hoy fuimos a tenderle la mano? Mientras que Nicolás Maduro ordena quemar esta ley y promete a los militares convertirlos en el mejor ejército en la historia de Venezuela. Nos estamos preparando para los ejércitos militares más importantes de la historia de 200 años. Oído, los más importantes. Son dardos de lado y lado en esta Venezuela dividida. Guaidó toma decisiones, como permitir la entrada de ayuda humanitaria, nombrar diplomáticos, asumir el control de la empresa PDVSA y Citgo en Estados Unidos, así como nombrar sus directivas. Mientras que Nicolás Maduro opta por la persecución y la represión utilizando la no independiente rama judicial. Recientemente, el fiscal chavista Tarek William Saab presentó una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país al diputado Juan Guaidó. Entonces que nos usen para replicar información falsa. Permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país. 2, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con el hashtag numeral La Noche Venezuela y responder la siguiente pregunta. Al cumplirse una semana de haber sido juramentado un nuevo presidente en Venezuela, ¿quién cree usted que ostenta el poder en el país bolivariano? ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña en los estudios de NTN 24 Gonzalo Oliveros. Él es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Señor magistrado, bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson. También saludamos hasta ahora a Evanán Romero, exdirector de PDVSA, consultor internacional, miembro de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Está en este momento en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Bienvenido al programa La Noche. Gracias. Vamos a comenzar hablando de lo que ha sucedido el día de hoy en Venezuela, magistrado. Todos los días hay hechos que son difundidos desde Venezuela, pero que tienen eco en todo el continente americano. Uno de ellos tiene que ver hoy con la decisión que tomó el fiscal de Venezuela, el fiscal chavista, Tarek. Él ha dicho que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia que no permita la salida del país de Juan Guaidó, ha congelado sus cuentas. ¿Usted qué opinión tiene, magistrado, de esta respuesta que da el régimen chavista una semana después de que Juan Guaidó fuera posesionado como presidente interino de Venezuela? A quienes usurpan el poder en Venezuela solo les queda utilizar las bayonetas o los tribunales que sirven más que como tribunales, como bufete del gobierno que está ejerciendo o usurpando el país, usurpando los poderes en el país. En Venezuela, a partir del 23 de enero, resurgió la esperanza, algo que los venezolanos, no digo que habíamos perdido, pero que teníamos escondida. El país está volcado en afecto a la Asamblea Nacional, volcado en afecto a su junta directiva y volcado en afecto hacia nuestro presidente interino Juan Guaidó. Las decisiones que toma la Asamblea Nacional cuentan con el respaldo casi unánime del país. Y digo casi unánime por no incluir a quienes están usurpando el gobierno. Pero poco a poco
esa usurpación va a ir cesando por la presión interna nacional y por la presión externa de los países amigos del pueblo de Venezuela. Magistrado, ¿usted cree que es inminente que en los próximos días el régimen de Nicolás Maduro se atreva a privar de la libertad a Juan Guaidó, como ha hecho en el pasado con otros líderes de oposición, como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, que estuvo en prisión durante varios meses? Cuando se tomaron las decisiones respecto de López y de Ledesma, había en Venezuela un gobierno constitucional. En este momento hay una usurpación. Es prudente, Jefferson, que nosotros hagamos rapidito algo de recuento histórico. Colombia y Venezuela se parecen históricamente. En Colombia, el 20 de julio, tiene su origen contra la usurpación que hizo el gobierno o Napoleón Bonaparte con su hermano José en España. Exactamente igual hicimos nosotros en Venezuela el 19 de abril. Nosotros defendíamos en ese momento, igual que lo hizo Colombia, los derechos de Fernando VII. Hoy el pueblo venezolano defiende su derecho a tener un gobierno democráticamente elegido, usurpado el 10 de enero por Nicolás Maduro y quienes le acompañan en esa felonía. Evanán Romero, exdirector de PDVSA, ¿cuál es su opinión frente a ese primer planteamiento que hemos hecho el día de hoy? Tiene que ver con la primera respuesta pública que da el fiscal general de Venezuela, el fiscal chavista Tarek, quien ha dicho que Juan Guaidó no puede salir del país. Ha pedido una serie de medidas en contra del presidente interino de Venezuela. Bueno, yo creo que son acciones y decisiones de muy corta duración. Yo creo que lo más importante es lo que le ha reiterado el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, en la cual le dice: tengan cuidado, ese señor está protegido por nosotros. Si algo le pasa a Juan Guaidó, ustedes van a ser responsables directos y deben imaginarse las consecuencias. Yo creo que eso está muy claro. Son acciones que obviamente van a ser de muy corta duración, que el señor fiscal usurpador pues está respondiendo a sus jefes, tratando de intimidar o de expresar cosas que obviamente no van a tener ningún impacto. El señor Guaidó es el hombre más protegido por la comunidad internacional que uno se puede imaginar. Una extensa lista de nuevos representantes diplomáticos fue publicada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Se trata de las designaciones del presidente interino Juan Guaidó alrededor del continente americano en países que lo reconocieron como legítimo. Entre los nombres figuran el líder opositor Carlos Vecchio y el expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges. Repasemos estos nombramientos. Solo una semana ha pasado desde que Juan Guaidó ante una multitud juramentó como presidente interino de Venezuela y una lluvia de decisiones marcan el que sería el inicio de su gestión en un país dividido. Mientras la rama judicial venezolana, cuestionada por su falta de independencia, ya toma medidas contra Guaidó, el presidente interino avanza en sus designaciones, sobre todo en materia diplomática. Primero fue el encargado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, quien se desmarcó del régimen de Nicolás Maduro y reconoció a Guaidó como mandatario legítimo. Humildemente, la única solución en Venezuela que debería ser es la que hizo la Asamblea Nacional en proclamar presidente temporal a Juan Guaidó. Allí no hay otra. No hay otra porque esta gente no va a negociar y todo lo que digan o hagan es para ganar tiempo. Lo propio hizo Scarlett Salazar, cónsul de Venezuela en Miami, quien calificó a Maduro como un usurpador. Declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Pero además de estos dos diplomáticos, la Asamblea Nacional publicó esta lista con otras designaciones. Entre los nombres figura Humberto Calderón Berti como embajador de Colombia, Elisa Trota como representante en Argentina, Orlando Viera como embajador en Canadá,
Guarequena Gutiérrez en Chile, María Faría en Costa Rica, René de Sola Quintero en Ecuador, en Honduras Claudio Sandoval, en Panamá Fabiola Sabarce, en Perú Carlos Skull, mientras que el líder opositor del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, quien está exiliado en la Florida, fue designado como representante diplomático en Estados Unidos. Queremos agradecer a la administración Trump, al presidente y al vicepresidente por su compromiso en favor de nuestra lucha para restaurar la democracia en Venezuela. Mientras que el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien también ha sido perseguido por el chavismo, fue designado como representante del Estado venezolano ante el Grupo de Lima que integran 14 países. En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. Voy a saludar a dos de estos representantes diplomáticos que fueron designados hoy por la Asamblea de Diputados venezolana y que hacen parte de ese cuerpo diplomático que ya comienza a nombrar en el exterior el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, 8 días después de recibir esta designación. Elisa Trota, bienvenida al programa de la noche, representante diplomática en Argentina. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También está Carlos Eduardo Skull, es representante diplomático en Perú. Señor Carlos Eduardo, bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson, un gusto saludarte. El gusto es nuestro. Comienzo con Elisa Trota en Argentina. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? ¿Desde cuándo tuvieron ustedes conocimiento que habían sido los elegidos para representar a este nuevo gobierno en Argentina, Elisa? Sí, bueno, por supuesto lo recibimos con mucha emoción, muy honrada, con gran humildad y por sobre todas las cosas con un gran compromiso para seguir colaborando en la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, y honrando a lo que el mandato de nuestro presidente Juan Guaidó ha dado a conocer para poder representar de la mejor manera al gobierno transitorio y a la comunidad venezolana en Argentina. Elisa, ¿cuáles son las funciones que usted comienza a cumplir desde el día de hoy? Bueno, primeramente estamos, por supuesto, esperando lo que sería la designación formal, como cualquier cuerpo diplomático tiene, el envío de las credenciales desde Venezuela y posteriormente la aceptación por parte de Argentina, más allá del apoyo irrestricto que ha mostrado el presidente Macri y su canciller el día de hoy, quien nos recibió en la Casa Rosada. Eso como primer punto. Y como segundo punto, continuar con el trabajo que nosotros venimos haciendo como comunidad de venezolanos en Argentina, porque esa consideramos que es la más importante de las misiones, entre otras, para representar al pueblo venezolano en un país. En este caso estamos hablando de una gran diáspora que llega a más de los 150.000 venezolanos y que han sido totalmente olvidados por la representación diplomática usurpadora que pretende ostentar hoy el poder. Permítame, Elisa, voy con Carlos Eduardo Skull, que está en Perú. Señor Carlos Eduardo Skull, ¿para usted qué representa esta noticia? Usted es uno de los elegidos, uno de los venezolanos en el exilio que fue designado el día de hoy como diplomático. En el caso suyo estará en Perú. ¿Qué representa para usted esta designación? Bueno, Jefferson, para mí es un orgullo representar el gobierno legítimo a Juan Guaidó. Es una oportunidad también para defender la democracia y la libertad de nuestro país, pero también es una oportunidad muy importante por lo que significa Perú para la diáspora venezolana. Tenemos que acordarnos que Perú es el segundo país en el mundo que recibe más venezolanos. Hay más de 700.000 venezolanos que han llegado, mira, por autobús, muchos caminando, con historias muy duras y que están tratando de hacer una vida acá. Y una de nuestras funciones será apoyar a esta comunidad venezolana a salir adelante en un país que ha sido extremadamente solidario, como ha sido el Perú con los venezolanos. El otro punto de trabajo que tenemos que hacer es seguir apoyando los esfuerzos del gobierno peruano en el Grupo de Lima. Como tú bien sabes, Jefferson, el gobierno de Perú fue uno de los promotores y los que impulsó esta iniciativa, y nosotros queremos seguir haciendo un trabajo para que se siga promoviendo la agenda del presidente interino del gobierno legítimo de Juan Guaidó en Venezuela, que es cese de usurpación, es elecciones libres y un gobierno de transición. Y eso es lo que vamos a trabajar muy duro, siempre en la mano con la comunidad venezolana y con el gobierno legítimo en Caracas. Señor Carlos Eduardo, en términos logísticos, ¿ustedes estarán en las instalaciones de la Embajada venezolana en Lima?
Mira, Jefferson, eso ahora no está contemplado. Como igual decía Elisa, también estamos esperando la designación oficial. Pero para nosotros más importante que tener una sede es estar en la calle, caminar con la gente, con los venezolanos, tratando, digamos, de defender la agenda del presidente interino, también con los representantes del gobierno aquí en Perú. Aunque una sede siempre es simbólica y es importante para nosotros, y entendemos que ahorita entendemos las situaciones y circunstancias en las que estamos trabajando, y es por eso que para nosotros ahorita lo más importante es trabajar, digamos, diariamente en la calle con los venezolanos y con el gobierno peruano. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gonzalo Oliveros, ¿ha escuchado usted a dos de los representantes diplomáticos hablando hoy aquí en el programa La Noche? Ellos son los protagonistas de esa noticia porque han sido 11 venezolanos en el exilio que representarán al gobierno de Juan Guaidó en términos diplomáticos en 10 países que ya reconocieron a este diputado como presidente interino de Venezuela. ¿Cuál cree usted que es el aporte fundamental que pueden llegar a entregar estos nuevos diplomáticos para esa lucha por restablecer la democracia en Venezuela? Los venezolanos que están fuera de su país estaban absolutamente desasistidos de asistencia nacional. No tenemos acceso a nuestra embajada, no tenemos acceso a nuestros consulados. Hoy, 11 nuevos venezolanos se incorporan a esas actividades. En el caso de Colombia, para Venezuela, Colombia siempre ha sido la primera o el segundo país en importancia, siempre. Siempre los embajadores de mayor cercanía y de mayor importancia para el presidente de la República eran designados aquí. Venezuela tiene ahora un representante de lujo con el embajador Calderón Berti, quien fuera presidente de PDVSA, quien fuera ministro de Energía y Minas, quien fuera canciller. De tal manera que los venezolanos que nos encontramos en Colombia, 1.100.000 venezolanos de esta nueva diáspora, se siente absolutamente bien representado con el embajador Calderón Berti, que seguramente contribuirá a ayudar a los venezolanos y ayudar a Colombia en crear lo que nosotros hemos afirmado siempre desde que estamos aquí. Tratemos de construir el mejor sistema migratorio del siglo XXI en Colombia. Nos faltaba un elemento, el elemento venezolano, que ahora tiene una extraordinaria representatividad en la persona del embajador Calderón Berti. Elisa Trota, en Argentina, también quiero preguntarle sobre este punto en particular. ¿De qué manera ustedes lograrán entregarle ese apoyo consular a los venezolanos que en ese momento hacen parte de esa diáspora, que han salido de su país en los últimos años y que han tenido que llegar a naciones como Argentina, donde pues han llegado a buscar un mejor futuro? ¿Cuentan ustedes en este momento logísticamente con las herramientas para hacer ese trabajo como representantes diplomáticos? Mira, nosotros inicialmente ya venimos haciendo de alguna manera este trabajo que tiene que ver desde las distintas organizaciones que hemos creado en Argentina para darle apoyo a la diáspora. En mi caso, presido la Alianza por Venezuela, que es una organización, una red de organizaciones que se creó justamente con este objetivo, entendiendo que, tal y como se mencionaba, las representaciones diplomáticas han faltado en su responsabilidad de darle respuesta a los venezolanos y a las distintas necesidades. Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con las distintas organizaciones que están representadas en la alianza, con organismos privados y con el gobierno argentino, que nos ha prestado su apoyo irrestricto de manera constante para poder lograr las reivindicaciones y los beneficios para los venezolanos en Argentina. Así que continuaremos ahora con ese trabajo, ahora con mucha más fuerza, teniendo que ver, siendo la representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina, y sabemos que contamos con toda la comunidad venezolana, con el gobierno argentino y por supuesto con la comunidad internacional para llevar adelante nuestras tareas. Permítame, vuelvo a Perú con Carlos Eduardo Escul, es otro de los protagonistas de esta noticia. ¿Ustedes en este momento quedan con la categoría de embajadores, señor Carlos Eduardo Escul, o sencillamente como representantes diplomáticos? Ahora somos representantes diplomáticos del gobierno legítimo de Juan Guaidó. Digamos, estamos esperando ya, digamos, lo que va a ser ya el nombramiento oficial del gobierno peruano. Pero bien, como decía Elisa ahorita, nuestra misión más importante es, bueno, además de defender,
digamos, la agenda del gobierno interino, que es el gobierno legítimo, es tratar de apoyar a través de las distintas organizaciones sociales, a través de las distintas organizaciones internacionales, que también, digamos, varias funcionan aquí en Perú, a la comunidad venezolana. Como bien dijo Lisa, mucha de esta comunidad ha sido desatendida y el número ha sido muy crítico. Han sido más de 5 millones de venezolanos que han salido ya de nuestro país, casi 1 millón acá en Perú, y muchos de ellos son jóvenes. La edad promedio, según las cifras de la OIM, es de 31 años. Entonces te podrás imaginar el impacto que eso puede tener para nuestro país. Y es por tanto, y es por eso que es importante que nosotros, a través de los recursos que tengamos ahora, de las alianzas que podamos hacer, brindarle algún tipo de asistencia y ayuda para que podamos ir defendiendo los derechos de la comunidad venezolana aquí en Perú. Señor Carlos Eduardo School, en ese momento, ¿cuál es el principal reto diplomático que tiene el gobierno interino de Juan Guaidó al cumplirse la primera semana en el poder? ¿Cuál cree usted que va a ser el principal mensaje o el principal trabajo que ustedes tendrán en los próximos días en cada uno de los países donde fueron designados? Mira, ahora el principal trabajo, primero, es hacer saber cuál será la agenda que nuestro presidente interino tiene. Yo creo que darla a conocer es un punto muy importante. Segundo, seguir trabajando con los países aliados del Grupo de Lima, los países que ya, la gran mayoría de países que han reconocido el gobierno legítimo, para que continúe la presión internacional sobre el gobierno usurpador, sobre la usurpación que ahorita tiene Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Y yo creo que esos son los puntos importantes que nosotros vamos a tener. Y sobre todo, yo creo que un punto muy importante de la agenda, como bien le decía anteriormente, es tratar de apoyar a la comunidad venezolana y que ellos también, digamos, se puedan unir a esta lucha independientemente del país donde estén. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, vamos a seguir trabajando con el gobierno peruano y sobre todo tratar de crear esas alianzas con los otros representantes diplomáticos que han sido nombrados hoy para que ese trabajo continúe y seguir afianzando, digamos, el apoyo internacional a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Elisa, en Buenos Aires, Argentina, llama la atención que Juan Guaidó ha nombrado a 11 representantes diplomáticos que en los próximos horas serán los embajadores de este nuevo gobierno en el continente americano. Y llama la atención que los ha nombrado a ellos, pero no ha dicho quién es el canciller. ¿Ustedes tienen claridad sobre cuál va a ser el primer objetivo que en términos diplomáticos van a defender, van a impulsar ustedes en el exterior? Sin duda alguna, el objetivo en términos diplomáticos sigue siendo el mismo objetivo central en Caracas, que tiene que ver con la ruta que ha trazado el presidente encargado Juan Guaidó y los 3 pasos a seguir, que es el cese de la usurpación como primer paso, el gobierno interino como segundo y la convocatoria a elecciones democráticas como tercer paso. Estamos claros que sin duda alguna ese es los pasos que tenemos que seguir, tanto en Venezuela como en el exterior, para lograr el apoyo en esta dirección. Elisa, ¿y qué cree usted que le hace falta, por ejemplo, a un país como Argentina, que ya reconoció a Juan Guaidó como presidente interino? Muy seguramente la va a recibir a usted como embajadora en los próximos días. ¿Cuál es ese aporte adicional que deben hacer los países del continente o de la comunidad internacional? Bueno, creo que definitivamente es eso. Puedo hablar desde Argentina, que ha sido un ejemplo regional desde el principio del actual presidente Macri, quien ha llevado la agenda internacional. La crisis en Venezuela fue de los primeros en reconocer la legitimidad del presidente Juan Guaidó y que sigue mostrando de manera irrestricta no solo su apoyo al presidente Juan Guaidó, sino también su apoyo a la gran cantidad de venezolanos que residen hoy en Argentina y que siguen llegando. Creo que es una de las maneras más importantes de demostrar el apoyo que la región le está prestando a Venezuela, a Juan Guaidó y a la Venezuela democrática que todos aspiramos tener. Magistrado Gonzalo Oliveros, en esta semana ha habido un triunfo diplomático de los demócratas, de los sectores de oposición en Venezuela, que han logrado que Juan Guaidó sea reconocido por una gran cantidad de países como presidente interino de Venezuela. Luego de este reconocimiento, ¿cuál cree usted que es el principal objetivo que deben perseguir esos diplomáticos en este momento en el exterior? La agenda diplomática va atada a la agenda diseñada por la Asamblea Nacional. Ceses de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Ese es un camino en el cual todos los venezolanos que creemos que es necesario rescatar la democracia y la libertad de nuestro país, vamos a seguir. Vamos a acompañar a nuestro presidente interino
a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional y a los distintos representantes que ellos designen internamente y en el resto del mundo para concluir satisfactoriamente con unas elecciones libres y competitivas en el tiempo que la situación venezolana lo permita. Señor Evanano Romero, está en Caracas, Venezuela, en este momento como exdirector de PDVSA, consultor internacional, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Petróleos. ¿Qué importancia cree usted que tiene esta designación de este cuerpo diplomático para ese otro objetivo que tiene el gobierno de Juan Guaidó, que es recuperar esos nexos económicos que hay entre los negocios petroleros que tiene Venezuela con cada uno de estos países donde fueron designados embajadores? Sí, yo creo que es un paso importante en esa tarea de recuperar las relaciones y sobre todo afianzar la presencia de las nuevas autoridades que van a ser pronto designadas en esas entidades en el exterior. En especial, obviamente, la mayor relación comercial y petrolera que se tiene es con los Estados Unidos. Ya ese representante ha sido designado en la persona del ingeniero Carlos Vecchio. El caso de Estados Unidos es bastante representativo por cuanto hace unos 2 o 3 días se emitieron sanciones muy, muy graves para tratar de rescindir el flujo de petróleo y de refinados entre los Estados Unidos bajo el control de la subsidiaria de Venezuela, la empresa Citgo, que es una de las refinadoras más importantes en la costa del Golfo de Estados Unidos, y PDVSA, y el país. Y ya le pone un plazo inminente de 3 meses para que se suspendan las exportaciones de petróleo de Venezuela a los Estados Unidos, y en especial inclusive su filial. Permite sí la importación de refinado, por cuanto la filosofía del gobierno americano es no afectar a los venezolanos, al público, pero pone restricciones en el caso del flujo de dinero y prácticamente le está dando un golpe a la empresa Citgo, de manera que si para el 28 de abril no se resuelve la situación política en Venezuela y aún existe el gobierno actual, Citgo pasaría a ser liquidada en los Estados Unidos, por cuanto PDVSA no va a tener ningún incentivo para pagar los bonos que están garantizados por Citgo, el bono 2020. Sí. Y al no pagarlo, le da la autoridad a los tenedores para liquidar la empresa. Señor Romero, muy brevemente, porque debo marcar ya una pausa a comerciales. Esto, en términos claros, para que nuestros televidentes lo entiendan, significa que Nicolás Maduro y el régimen chavista, ¿cuánto dinero van a dejar de recibir en los próximos meses luego de esta decisión que han tomado los Estados Unidos? Mira, Venezuela viene exportando alrededor de 350.000 barriles día a Estados Unidos, lo cual es una reducción inmensa con respecto a antes del gobierno chavista. Se exportaban en Estados Unidos 1.200.000 barriles de crudo y casi 800.000 de refinado. Hoy día ese 1.200.000 está 350, y los refinados obviamente más bien nosotros le compramos a Estados Unidos. Ambos renglones le dan un impacto muy grande a las finanzas y a la economía de Venezuela. Esos 350.000 barriles pueden ser alrededor de 7 a 8 mil millones de dólares. Pero a su vez ustedes leyeron también que congelaron y le designaron nuevos firmantes a las cuentas que tenía PDVSA en los Estados Unidos en un monto de casi 7 mil millones. De manera que estas medidas anunciadas son bastante impactantes en la finanza y le da un plazo. Resuelve esto para el 28 de abril o pierdes la empresa y obviamente todas las relaciones comerciales, incluyendo la compra de más crudo por otras empresas que están en la costa del Golfo y por Citgo.
Ese es más o menos, yo diría, una ratificación de las medidas del 2007, pero muchísimo más impactante. Más profunda. También reduce la actividad de las empresas norteamericanas en Estados Unidos. Les da licencia, les da un permiso corto. Y esas son las empresas fundamentales para mantener la producción. O sea que todas van confluyendo a una parálisis de la actividad petrolera, que todo el mundo entiende que es el único ingreso que está produciendo y que le está representando dinero a este régimen que, pese a las sanciones económicas que había tomado en el pasado Estados Unidos, continúa recibiendo dólares de esas exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos. Yo voy a marcar una pausa comercial. Les quiero despedir a Carlos Eduardo Escú. Nos puede acompañar solo en esta primera parte del programa. En las próximas horas ya será embajador de Venezuela en Perú, en este momento representante diplomático, y muy seguramente lo seguiremos invitando aquí en el programa de la noche para que nos explique cuáles serán esas estrategias que tendrá el nuevo gobierno para que cese la usurpación del poder en Venezuela, uno de los objetivos que tiene el presidente interino del país bolivariano, Juan Guaidó. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Gracias a ti. Vamos a una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Estaremos hablando del impacto que tienen estas sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro y también de los pasos que vienen de aquí en adelante en este gobierno interino que comienza a adquirir cada día más fuerza al interior de Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Ante la usurpación del poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, mayor la presión internacional. Pido a todas las naciones responsables que reconozcan al presidente interino Guaidó de inmediato. Maduro ha dejado claro que no reconocerá a Guaidó ni que llamará a nuevas elecciones. Ahora es el momento de defender la democracia y la prosperidad en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos pasó en cuestión de días del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado del país bolivariano a otra medida contundente, esta vez en materia financiera contra el régimen madurista. El secretario del Tesoro anunció el bloqueo de $7.000 millones en activos de petróleos de Venezuela en la Unión Americana. Hoy, el Tesoro tomó medidas contra la compañía de petróleo estatal de Venezuela, PDVSA, para ayudar a evitar que el expresidente Maduro desvíe los activos de Venezuela. Estados Unidos responsabiliza a los culpables del trágico declive de Venezuela. Las sanciones a PDVSA, que parecían predecibles, suponen una intrépida, osada y fuerte jugada financiera contra Maduro. Es además un fuerte mensaje contra la cúpula militar del régimen venezolano, pues son los militares los que controlan la producción de petróleo en Venezuela. El camino de las sanciones para PDVSA es a través de la transferencia expedita del control al presidente interino o un posterior gobierno elegido democráticamente, el cual está comprometido a tomar acciones concretas y significativas para combatir la corrupción. Las sanciones a PDVSA buscan evitar que Nicolás Maduro y sus funcionarios saqueen los recursos que son de todos los venezolanos. La medida, además de bloquear $7.000 millones en activos de PDVSA, implica que en un año ya no estarán los $11.000 millones de ganancias por exportaciones del crudo en el flujo de caja al servicio del régimen de Maduro. Citgo, la filial de la petrolera venezolana en Estados Unidos, podría seguir operando si sus ingresos son depositados en un fideicomiso según la disposición del Departamento del Tesoro estadounidense. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que los ingresos de la compra de petróleo venezolano por empresas estadounidenses podrían ser liberados en el momento en que PDVSA pase a control del gobierno interino, es decir, el gobierno de Juan Guaidó. Venezuela envió el año pasado un promedio de 500.000 barriles de crudo por día a Estados Unidos. En la práctica, la mitad de lo que está produciendo. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy
ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gonzalo Oliveros, nos está acompañando acá en los estudios de NTN 24. También está en Caracas, Venezuela. A esta hora acompañándonos Evanán Romero, quien fue director de PDVSA, consultor internacional, miembro de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Con ustedes dos quiero que hablemos ya de un tema final que tiene que ver con algo que ya adelantábamos en el primer bloque, y eran esas sanciones económicas, señor magistrado. Para usted, ¿qué representa esta decisión que ha tomado Estados Unidos y la reacción? Ahí escuchábamos a Nicolás Maduro diciendo que Estados Unidos se estaba robando una filial petrolera venezolana. El ingeniero Romero es mucho más experto que yo en este tema, pero voy a iniciar con lo siguiente. Estados Unidos es el único cliente que le compra a Venezuela petróleo en efectivo. Todos los demás clientes de Venezuela son o ventas a futuro o ventas a crédito, como las que se le hacen a Cuba, por ejemplo, donde se le da una pequeña inicial y 20 años para pagar, es decir, no pagarán nunca él y otros, o pagarán dentro de 20 años. El impacto va a ser muy importante, pero en segundo lugar señalo que el señor Maduro afirma que los Estados Unidos pretenden quitarnos Citgo. Es importante decirle a quienes nos oyen y quienes nos ven que el gobierno de Venezuela ignoró las acciones de Citgo, y esas acciones están en riesgo de ser ejecutadas si no se paga oportunamente, de tal manera, y los pagos no derivan de este retardo, de esta decisión norteamericana, sino de que el gobierno venezolano no ha cumplido sus obligaciones como debía haberlas cumplido cuando era gobierno y todavía siendo usurpador. Señor Evanán, hay voces que al interior de Venezuela, inclusive en el exterior, siempre han denunciado que las rentas petroleras o el negocio que representan las divisas del petróleo para Venezuela están en manos de los militares y que hace parte de ese botín que repartió Nicolás Maduro para lograr el respaldo de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Eso qué impacto va a tener al interior de los militares, señor Evanán? Bueno, mira, hay muchas cosas que no son reales, otras son abultadas. Yo quisiera básicamente referirme al ingreso petrolero, quién lo maneja, quién ha dispuesto de esto. Venezuela hoy día está alrededor de 1.150.000. Hace 20 años teníamos 3.850.000. O sea, una declinación extraordinaria. De ese 1.150.000 se refina en el país 200.000. Hace 10 años se refinaban 600. Quiere decir que si le restamos esos 200.000 y le debemos a las empresas socias extranjeras casi 700.000, PDVSA apenas cuenta con unos 200.000. Esos 350 que están yendo a los Estados Unidos es una combinación de cargamentos de algunas de las privadas, especialmente Chevron, manda su crudo a sus refinerías en Estados Unidos, incluyendo la empresa rusa, también exporta a través de intermediarios a los Estados Unidos. De manera pues que el ingreso por exportaciones a Estados Unidos se ha disminuido extremadamente, de 1.300.000 barriles de crudo y casi 700, 800 refinados. Refinados más bien le compramos a Estados Unidos. O sea que no contabiliza ingresos, más bien salidas de dinero. Y la exportación de crudo se ha disminuido, pero por lo menos 4 veces. De manera pues que lo que sí está en juego con esa medida, no como dice Maduro, es preservarle a las generaciones de venezolanos y al gobierno ya formalmente reconocido que no van a seguir dilapidando los ingresos petroleros cuando esas cuentas han sido congeladas, los recursos que estaban allí y las futuras exportaciones, las cuales apenas van a durar 3 meses más. Las medidas estas del Departamento del Tesoro, de la Oficina
de activos extranjeros, le da hasta el 28 de abril de este año 3 meses para que continúen las exportaciones. Pero el dinero no puede fluir, el dinero se queda allá. Por supuesto que Maduro, de continuar hasta ese periodo, cosa que la mayoría de los analistas lo dudan, él va a desviar esos cargamentos y los va a mandar a otros compradores, posiblemente a la China o eso le iba a preguntar, señor independientes, para él generar efectivo. ¿Esto en la práctica representa que el petróleo venezolano, mientras lo controle Maduro, ya no será exportado hacia los Estados Unidos? Con estas medidas del Tesoro, yo no veo cómo él va a mandar cargamentos a Estados Unidos porque el dinero no lo va a recibir. Y su gran preocupación para sobrevivir un rato más, por lo menos mantener esos grupos militares que lo apoyan, es generar efectivo. Porque si le congelan las cuentas donde estaban esos depósitos, que hablan de 7.000 millones, él va a buscar liquidar esos barriles o bien a los chinos, pero los chinos no se les van a pagar porque él más bien le debe más de 20.000 millones a los chinos. No se lo va a pasar a los rusos porque les debe 27.000. Entonces él va a buscar a través de Turquía, de algunos de los aliados, muy posiblemente se lo envíe a Cienfuegos, a Cuba, donde él tiene una empresa mixta con los cubanos, para que los cubanos traten de comercializarlo y él conseguir algo más de oxígeno. Pero mira, realmente la situación es muy desesperada y no creo que va a tener acceso a dinero. También las órdenes del Tesoro le prohibió el comercio del oro y van a hacer todo lo posible para que ese oro no siga llegando a Turquía, que es donde lo comercializan, lo refinan, lo venden como material para joyerías. Es decir, están, como alguien dijo, raspando la olla, que es una expresión venezolana. Cuando ya a uno se le acaba la comida, empieza a quitarle el fondo a la olla. Sí. Esto es una acción extremadamente desesperada. Señor Evanán Romero, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en el programa La Noche como exdirector de PDVSA. ¿Usted tiene claridad sobre lo que representa esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump y el impacto real que en términos económicos, medido en barriles de petróleo, va a tener al interior del régimen chavista? Muchas gracias por habernos acompañado. Es fulminante, es fulminante. Gracias, pues, a la hora. Vamos a hacer una pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes, quienes participan hasta ahora utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela y respondiendo a la siguiente pregunta. Al cumplirse una semana de haber sido juramentado un nuevo presidente en Venezuela, ¿quién cree usted que ostenta realmente el poder en el país bolivariano, Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Le damos opiniones que nos llegan en este momento. Marta Lucía Valenzuela dice lo siguiente: con el apoyo económico que está recibiendo de la comunidad internacional, indudablemente el poder está en manos de Guaidó. Jorge Núñez opina lo siguiente: Maduro, mientras las fuerzas militares sigan bajo su control. Elkin Álvarez nos dice que es obvio que el dictador tiene sus días contados, total apoyo internacional a Juan Guaidó, la esperanza que nuestros hermanos venezolanos esperan. Isabel Valero dice Juan Guaidó, por supuesto. Muchas opiniones de ustedes a través de las cuentas de Twitter. Sigan participando. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Estamos con Gonzalo Oliveros, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Para finalizar, señor magistrado, se cumple una semana desde el momento en el que fue juramentado por parte de la Asamblea de Diputados Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A su juicio, durante esa semana, ¿cuánto poder real ha perdido Nicolás Maduro desde el momento en el que la Asamblea de Diputados tomó esta decisión? Nicolás Maduro perdió el poder el 10 de enero de este año, cuando pretendió juramentarse y usurpar la presidencia de la República. El 23 de enero perdió lo poco que le hubiera quedado de afecto venezolano. El país está nucleado detrás de Juan Guaidó,
detrás de la Junta Directiva y detrás de la Asamblea Nacional, porque eso es muy importante que tengamos en cuenta, Jefferson. Ese es un trabajo de equipo. La Asamblea Nacional está nucleada alrededor de su Junta Directiva y alrededor del presidente de la Junta Directiva y ahora presidente interino del país. Eso no es un tema de personalismos, no. Allí hay un acuerdo político que se está cumpliendo rigurosamente desde el año 16. Ese acuerdo político trajo como consecuencia la designación y la elección del ingeniero Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de este año y como consecuencia de la aplicación de la Constitución, que sea él el presidente de este interinato. Pero no es un tema de uno solo, es un equipo que está trabajando y que tiene ahora el respaldo casi unánime del país. Los venezolanos respaldamos a la Asamblea Nacional, a su Junta Directiva y a Juan Guaidó, porque nosotros queremos recuperar una Venezuela libre y democrática. Toda la estrategia para que cese la usurpación del poder en Venezuela parte de la Asamblea de Diputados, que fue electa con mayoría de opositores en el año 2015. El 6 de diciembre del 2015. Muchas gracias, magistrado Gonzalo Oliveros, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por habernos acompañado. Siempre es un gusto contar con sus análisis. Gracias, con mucho gusto. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.